Muy bien. Hoy iniciamos una parte de la estadística que ya no es estadística descriptiva. Hasta la fecha hemos visto métodos, técnicas para describir un conjunto de datos o características de un conjunto de datos usando distintas metodologías. Hoy vamos a entrar en las etapas iniciales de otro tipo de estadística, que es la estadística inferencial. Es decir, es una estadística en la que nos interesa una población, pero no podemos medir, no podemos estudiar a todos los elementos de la población. Y entonces lo que hacemos es estudiar una parte pequeña de la población que llamamos muestra y luego generalizar esos resultados que obtenemos en la muestra a toda la población. Eso tiene sus implicaciones que iremos viendo, pero tiene que ver también con un concepto muy importante en estadística que es la probabilidad. Entonces vamos a empezar viendo una introducción a ese concepto tan importante que es la probabilidad. Bien, hay ciertos fenómenos cuyos resultados se pueden predecir con mucha precisión. Por ejemplo, ¿cómo explica uno que la gente de la NASA, por ejemplo, puedan colocar en un cometa o en un planeta una máquina? Para ello, tienen que enviar con mucho tiempo de anticipación la nave y tienen que prever a dónde va a estar el planeta ubicado, porque no está fijo, sino que está en su órbita. Entonces tienen que precisar a dónde va a estar en un determinado momento para poder lograr que se pose en ese planeta una máquina que enviamos desde aquí. Entonces, fenómenos que se comportan de forma tal que se pueden predecir con mucha precisión su comportamiento. Algunos ejemplos son la trayectoria de los planetas y otros cuerpos celestes, o la ley de la gravedad. Si se cumplen las condiciones de la ley de la gravedad, ya sabemos que cualquier objeto caerá con una aceleración determinada, si se cumplen las condiciones de esa ley. Es decir, que hay fenómenos que se pueden predecir con mucha precisión y en consecuencia podemos decir que sabemos qué va a pasar si se dan ciertas condiciones. Estos fenómenos obedecen a ciertas leyes, lo que permite que esa predicción del comportamiento del fenómeno es casi perfecta, como repito, cuando se cumplen las condiciones. Pero eso no ocurre en la gran mayoría de los fenómenos de interés de las ciencias de la salud. Es decir, en ciencias de la salud no sabemos exactamente o con precisión cómo se va a comportar un paciente en función del tratamiento que se le aplique. Entonces, la pregunta que uno se hace es que si usted trata a un grupo de pacientes que tienen características similares de sexo, de edad, de patología, y a los que se les aplica el mismo tratamiento, ¿por qué no todos responden de la misma manera? Porque hay unos que responden bien, otros que no responden tan bien. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues uno podría decir que hay pequeñas diferencias entre pacientes. Por ejemplo,
no todos los pacientes, aunque sean de la misma edad, del mismo sexo, con el mismo estilo de vida, etcétera, no todos tienen la misma genética. Entonces puede haber factores genéticos que puedan modificar esa respuesta de los pacientes al tratamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, hay una serie, uno puede pensar que hay una serie de factores que afectan la respuesta del paciente ante un tratamiento y muchas de esas o algunos de esos factores ni siquiera los conocemos. ¿De acuerdo? Hay ciertas cosas que sí. Por ejemplo, se estima que pacientes fumadores suelen tener problemas de cáncer del sistema respiratorio más frecuentemente que los que no son fumadores. Pero a pesar de eso, de que se sabe que hay una relación, que hay un efecto de fumar en el cáncer, no siempre un fumador padece de cáncer. Y hay algunos que dicen, mi abuelo fumó toda la vida y murió del corazón, pero no murió de cáncer de pulmón. Es decir, que hay factores, algunos conocidos y otros desconocidos, que hace que la respuesta de pacientes de características similares ante un tratamiento sean diferentes. Muchas de esas diferencias se producen al azar, es decir, se producen por causas que no conocemos. Y por no conocer esas causas, esos factores que afectan la respuesta, son difíciles de predecir. Es difícil de predecir cómo se va a comportar un paciente con una determinada enfermedad ante un tratamiento. Entonces, solo para ilustrar esos factores que pueden afectar la respuesta, les voy a mostrar unos gráficos que ilustran la relación en la abundancia de proteínas en el plasma de dos tipos de gemelos monocigóticos y de gemelos fraternos. Recuerden que los gemelos monocigóticos son el resultado de un óvulo que, digamos, que es fertilizado por un espermatozoide y de ese cigoto se producen dos gemelos idénticos, que en teoría se supone que son genéticamente iguales. El otro tipo de gemelos son los gemelos que vienen de distintos óvulos y distintos espermatozoides, pero que nacen en un mismo parto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver unos gráficos que muestran qué relación hay entre gemelos de distinto tipo en la abundancia de algunas proteínas. Y vamos a mostrar un coeficiente de asociación, que técnicamente se llama un coeficiente de correlación, en la abundancia de proteínas en los dos tipos de gemelos. Ahí tenemos los gráficos para tres proteínas plasmáticas, ApoA, Fib y PON1. Esos son los tres tipos de proteínas. Vamos a tomar una sola y vamos a verlo con más detalle. ¿De acuerdo? Eso está tomado de una revista, ya no me acuerdo del año, pero de un artículo que se publicó. Ahí tenemos el gráfico correspondiente a la proteína que se identifica como ApoA. Y tenemos en un eje
la medición del contenido de la proteína en un gemelo y en el otro eje, la abundancia de la proteína en el otro gemelo. Y tenemos dos tipos de gemelos. En verde están los gemelos idénticos y en café los gemelos fraternos, los hermanos fraternos, los gemelos fraternos. ¿De acuerdo? Vean que si los gemelos idénticos fueran genéticamente exactos y si además la proteína, el contenido de proteína, la abundancia de la proteína, solo dependiera de la genética, uno esperaría que los puntos verdes estuvieran sobre la línea verde que está aquí, pero no es así. Es decir, que hay otros factores que afectan en los gemelos, aunque sean idénticos, que afectan la abundancia de esa proteína plasmática. Vean que la dispersión de los puntos es mayor en los gemelos que no son idénticos, en los café, que en los gemelos idénticos que son los verdes. Es decir, que los puntos verdes están más cerca de la línea verde, mientras que los puntos café están más alejados de la línea café. Es decir, hay más dispersión, hay más factores que no conocemos que están afectando ahí ese contenido de proteínas. Eso lo podemos expresar mediante el coeficiente de correlación. Vean que los gemelos idénticos hay, digamos, una similitud en el contenido de proteína cercana al 86%, por decirlo de alguna manera. Mientras que los gemelos que no son idénticos, esa asociación está alrededor del 46%. Entonces, el gráfico compara gemelos monocigóticos en verde y fraternos en rojo o café, en la abundancia de esa proteína. Y también tenemos las correlaciones. Vean que si los gemelos idénticos fueran idénticos para esas características, la correlación, es decir, este valor debería ser 1, y los puntos verdes estarían sobre la línea verde. Es decir, que aún en gemelos que suponemos genéticamente iguales, hay ciertas características que no solo están afectadas por la genética, sino por otros factores, ambientales o de otro tipo, incluso muchos de los cuales no conocemos. Entonces, si la abundancia fuera determinada exclusivamente por genética, ya sabemos lo que debería pasar, que los puntos verdes estarían sobre la línea verde. Y el valor de la asociación sería muy cercano a 1. Eso no ocurre ni en los gemelos idénticos. Eso implica que además de la genética, hay otros factores, algunos de los cuales son aleatorios, no los conocemos, que afectan la abundancia de distinta manera en cada tipo de gemelo. Esto nada más para ilustrar que aún en gemelos idénticos que suponemos genéticamente iguales, hay variaciones. Entonces, para tener clara la idea, muchos de los fenómenos o variables de interés en salud tienen factores que los afectan, que son factores aleatorios. Por lo tanto, no podemos predecir el comportamiento de una variable o de un fenómeno con mucha precisión. Y el ejemplo clásico es por qué pacientes con características similares
con la misma enfermedad que reciben el mismo tratamiento tienen comportamientos diferentes. ¿De acuerdo? Simplemente por el hecho de que hay componentes aleatorios, muchos que generalmente no los conocemos, que afectan la respuesta de los individuos. Entonces, cuando aplicamos un tratamiento, por ejemplo, no sabemos cómo va a responder un paciente particular o un grupo de pacientes. ¿Cómo tomamos las decisiones o cómo deben tomarse las decisiones? Pues cuando no tenemos certeza absoluta, y eso casi nunca existe, cuando tenemos algún nivel de incertidumbre, algún nivel de desconocimiento de qué es lo que puede ocurrir debido a que hay factores que no conocemos que condicionan la respuesta de los pacientes, ¿cómo tomamos las decisiones? Bueno, usualmente lo que se hace es tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de determinados resultados. Debemos tener una idea de cómo se comporta una proporción de los individuos ante ciertos tratamientos y tomar decisiones con base en esa probabilidad. Y no hemos hablado del concepto de probabilidad. Ya lo estamos mencionando, pero vamos a ver de qué se trata. Es decir, que debido al hecho de que hay variables de interés, como la respuesta de los pacientes a un mismo tratamiento, que tienen componentes aleatorios, desconocidos, que afectan la respuesta, debido a ese desconocimiento, por lo menos parcial, que tenemos de cómo será la respuesta, debemos tener en cuenta la probabilidad de que se produzca una respuesta de determinadas características. Eso implica entonces que debemos tener en cuenta el concepto de probabilidad. Vamos a ver. Y entonces, la primera pregunta que uno podría plantearse, bueno, ¿y qué es la probabilidad? Y ahí tienen una definición que me parece sencilla, pero clara, de qué es probabilidad. Decimos que la probabilidad es el valor que se asocia a la ocurrencia de un resultado particular y que expresa el grado de confianza de que el evento ocurrirá. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con el concepto de probabilidad y cómo obtener ese valor. Entonces, voy a hacer una pregunta y espero que ustedes me den respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 2 partos que ocurran en el Hospital de la Mujer nazcan 2 niñas, nazcan 2 niñas de género, de sexo femenino? ¿Alguien me puede dar una respuesta, por favor? ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 partos siguientes que se produzcan en el Hospital de la Mujer nazcan 2 mujeres? A ver, alguno que me lo diga en el chat o abre el micrófono y me lo diga. Si no, yo puedo escoger a un voluntario. Vamos a ver. Evelyn Vargas. ¿Está por ahí, Evelyn?
Bueno, ahí está. A ver. No. ¿Algún voluntario? Si no, estoy llamando a Evelyn Vargas. Hola, profe. Ahora, a ver, es una pregunta muy sencilla. Seguro que usted la sabe, pero ¿cuál es la Esa pregunta que probabilidad? está ahí es... Esa pregunta, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que los próximos 2 partos en cualquier maternidad me den 2 niñas? 50%. No, no es así, pero a ver. ¿De 1 en 2, profe? Sí, lo que quiero es, en los próximos 2 partos, ¿cuál es la probabilidad de que sean 2 mujeres las que nazcan? No es 50%. Es, si nace, ¿cuál es la probabilidad de que en un parto se produzca una mujer? Vamos a empezar por algo más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una niña la que nazca en un parto? Ahí Evelyn tiene razón. La probabilidad de que nazca una niña en un parto, ¿cuál es? A ver, ¿cómo no lo van a saber? A ver, aquí tengo 2 en el chat. Jania me dice 75%. No es correcto. Nicole dice que la probabilidad de que nazca una niña en un parto, supongo, es el 50%. ¿Por qué? Nicole, dígame por qué usted dice que la probabilidad de que nazca una niña en un parto es del 50%. Profe, porque solo hay 2 opciones, puede ser varón o puede ser niña. Exactamente, esa es la respuesta para esa primera pregunta, no la que está aquí escrita, sino la que hice posteriormente. Es decir, la probabilidad de que en un parto nazca un niño, una niña, es del 50%. ¿Por qué? Porque solo hay 2 posibles resultados, niña o niño. A mí me interesa una niña entre 2 posibles resultados. Me da el 50%. Bien, ahí estamos claros. ¿Cómo calculamos ese 50%? Pues dividí el número de resultados favorables, en este caso para que fuera una niña, entre el número total de resultados. Que nazca una niña es el resultado que yo busco. Y los resultados posibles o totales serían 2. 1 entre 2 me da 50%. Entonces, ahora voy a la siguiente pregunta, que es la que está aquí. ¿Cuál es la probabilidad que en los próximos 2 partos, en el hospital de la mujer o en cualquier maternidad, nazcan 2 mujeres? Es un poquito más complicada que la primera. ¿Algún voluntario? Bueno, vamos a seguir. Sería como como un 25, profe. Muy bien. Lupe era. Sí, Ok. ¿Por qué un 25%? La respuesta es correcta, pero ¿por qué usted llegó a la conclusión de que era un 25%? hay que tomar las probabilidades de los 2 partos, las probabilidades que hayan en el primer parto y en el segundo. Hay 2 probabilidades en cada uno. Harían como 4 Ok. probabilidades, creo. Entonces ahí se dividiría. Ok. Bien. Eso es una respuesta perfectamente correcta. Si tenemos 2 partos, hay 4 posibles resultados. Hombre y mujer en el primero, hombre y mujer en el segundo. Es decir, que tendríamos 4 posibilidades.
¿Cuál es el resultado que me interesa? 2 mujeres. Vamos a ver. Entonces, en el primer parto pueden nacer un hombre o una mujer. Y en el segundo parto pueden nacer un hombre y una mujer. Es decir, que el resultado de los 2 partos pueden ser dos hombres, pueden ser hombre y mujer y hombre, o mujer y mujer, que era el que me interesaba. Entonces, ¿cuántos resultados posibles tengo? 4. ¿De acuerdo? ¿Y cuál resultado me interesa? Mujer y mujer. 1 entre 4. Resultados de interés es mujer y mujer, solo 1. Resultados posibles, 4. Es decir, que 1 entre 4 me da un 0.25, es decir, un 25% de probabilidad. Entonces, yo puedo, si conozco todos los posibles resultados, para calcular la probabilidad de un resultado en particular, divido el número de resultados que me interesan entre el número total de resultados y obtengo la probabilidad. Es decir, si conozco todos los resultados posibles, calcular la probabilidad de la ocurrencia de ciertos resultados es fácil. Solo divido los resultados de interés entre el total de resultados y tengo la probabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a otro ejemplo. Todos han jugado con un dado o con 2 dados alguna vez. Recuerden que un dado es un cubo con 6 caras y con un número del 1 al 6 en cada una de las caras. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta ahora es, si yo tiro 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 en los 2 dados? ¿Cuál es la probabilidad de obtener el valor 6 en los 2 dados al lanzarlo? ¿Alguien quiere animarse a darme una respuesta? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 cuando yo lanzo un dado? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 6 cuando lanzo un solo dado? Profe, 1 en 6 veces. Exactamente, porque tengo 6 posibles resultados. ¿De acuerdo? Y me interesa uno, que es el 6. Entonces, la probabilidad es un sexto. ¿De acuerdo? Y si lanzo 2 Profe, dados... dígame. sería 1 en 36, perdón, entonces sí serían 2. Exactamente. ¿Por qué? Porque multiplico la probabilidad de 2 eventos independientes. Ya lo vamos a ver. Aquí tengo el dado 1 y el dado 2. Vean que el dado 1 puede tirar un 1, un 2, un 3 o hasta un 6. Y lo mismo pasa con el dado 2. Es decir, que ¿cuántos posibles resultados tengo? Todos estos que tengo aquí. ¿De acuerdo? Que son 36 posibles resultados. 6 por 6, 36 posibles resultados. ¿Cuál resultado me interesa? Este que está aquí en rojo. Que salga 2 veces el 6. Es decir, que tengo 36 resultados posibles. Un resultado de interés. Si yo divido 1 entre 36, me dice que la probabilidad de sacar doble 6 al lanzar 2 dados es del 2.78%. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál fue la lógica que usé aquí? La misma que usé con los 2 partos. Si conozco todos los posibles resultados, divido los resultados de interés entre el número total de posibles resultados y obtengo la probabilidad de ese resultado de interés. ¿De acuerdo? Ok.
Entonces, si yo conozco todos los posibles resultados de un evento, la probabilidad de los resultados de interés sería el número de resultados de interés entre todos los resultados posibles. Y de ahí estamos bien. Es decir, si conocemos todos los resultados posibles, es muy sencillo calcular la probabilidad de ocurrencia de ciertos resultados. La cosa se empieza a complicar cuando yo estoy estudiando características, eventos, variables, cuando no se conocen todos los resultados posibles o tengo un número infinito de posibles resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué hago yo para calcular una probabilidad si no conozco todos los posibles resultados o los resultados posibles son infinitos? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un niño sea de más de 2.5 kilogramos? Vean que en este caso, el peso de nacimiento de un niño entre cierto rango de valores tiene un número infinito de posibles resultados. ¿De acuerdo? No sé cuánto habrá pesado el niño más pesado que haya nacido, pero entre, no sé, 800 gramos o quizás menos y 5 kilos se puede producir un número infinito de posibles resultados de peso al nacimiento. Entonces, ¿cómo hago para calcular la probabilidad? Aquí no conozco todos los posibles resultados. Les voy a dar información para ver ustedes cómo resolverían esta pregunta. Estos datos corresponden a los pesos al nacimiento, aquí lo tengo, de el año 2018 en Costa Rica. Corresponde a nacimientos a 9 meses de gestación del año 2018 y hubo en ese año 63.522 nacimientos a término, ¿de acuerdo? Y estos fueron los pesos que se produjeron. De más de 500 a 1.000 gramos, 3 individuos. De más de 1.000, perdón, a 1.500 gramos, 37 individuos. De 1.500 a 2.508, etc. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la representación gráfica del número de individuos que nacieron. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el peso de nacimiento de un niño sea de más de 2.500 gramos? Y estoy hablando del año 2023, por decir algo. Tengo esta información del año 2018 y pregunto si esta información ayudará. ¿Alguien tiene alguna idea? Vean que aquí tengo en un recuadro rojo los individuos de más de 2.500 gramos, es decir, de más de 2.5. Es decir, que si yo sumo 14.085 más 28.202
más 18.539. Eso me daría el total de niños de más de 2.500 gramos que nacieron en el año 2018. Si yo divido la suma de estas tres categorías entre 63.000, tendría la frecuencia relativa en el año 2018 de individuos que nacieron con 2.500 gramos, más de 2.500 gramos. ¿De acuerdo? Es decir, que el área de las barras en el recuadro rojo representa el número de nacimientos con pesos superiores a 2.5 kilogramos. Es decir, que si yo sumo esos tres valores, que son de un total de 63.522, la frecuencia relativa de niños de más de 2.500 gramos en el 2018 fue de 95.76%. Es decir, que en el año 2018 nacieron un 95.76% de niños con más de 2.500 gramos de peso. ¿De acuerdo? Esa es una frecuencia relativa. Es decir, que si yo podría suponer que esa frecuencia relativa del 2018 sería una buena medida de probabilidad de lo que puede ocurrir en el 2023. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no hayan cambiado las condiciones que afectan el peso de los niños al nacimiento en los últimos años. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es decir, que uno, cuando no conoce todos los posibles resultados, ¿cómo puede ser para calcular en esa situación de no conocer todos los posibles resultados? ¿Cómo puede calcular probabilidades? Pues haciendo un poco esto que acabamos de hacer. Tomo una muestra de la población de interés, estudio la frecuencia de los valores en esa muestra de la población de interés, transformo esas frecuencias absolutas en frecuencias relativas que vienen a ser algo así como probabilidades. Y las puedo aplicar en otro momento, siempre y cuando no se hayan producido cambios que afecten el resultado de forma significativa. ¿De acuerdo? Es decir, es una forma que encontraron los científicos para calcular probabilidades cuando no se conocen todos los posibles resultados. Entonces, ya sabemos que en algunos de los ejemplos la probabilidad se puede obtener fácilmente. Si se conocen todos los posibles resultados y los resultados de interés, simplemente dividimos los resultados de interés entre el total de resultados posibles y eso me daría la probabilidad. Para ello se requieren dos condiciones. Que todos los resultados deben ser mutuamente excluyentes, es decir, que cuando nace un niño, no nace una niña, o cuando lanza un 6, no puede salir otro número. Es decir, si salió un 6, no puede salir ninguno de los demás. Es decir, eso quiere decir que son mutuamente excluyentes. Eso cuando conocemos todos los posibles resultados. ¿Qué pasa cuando no los conocemos? Pues vean que podemos encontrar semejanzas entre la definición de probabilidad y la frecuencia relativa. Es decir,
Si no conozco todos los resultados posibles, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una muestra de la variable de interés, estudiar la distribución de los valores en esa muestra, calcular la frecuencia relativa y asimilar, tomar la frecuencia relativa como una medida de probabilidad. Podemos asimilar la probabilidad a la frecuencia relativa, como lo hicimos en el peso, con el peso al nacimiento. Otro par de preguntas. ¿Qué es más probable aquí en el área, digamos, en lo que llamamos la meseta central? ¿Que llueva en octubre o que llueva en marzo? ¿Alguien me lo quiere decir? En octubre, profe. ¿Y por qué usted dice que en octubre? Porque yo cumplo años y siempre hay tormentas y se inunda Guanacaste y todo eso. Ok. Vean que la compañera, además de que ahorita cumpleaños, lo que está usando es información histórica. ¿Sí? Ella tiene mentalmente registro de que en su mes de cumpleaños siempre lluvia, inundaciones, etcétera. Es decir, que lo que está usando es la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Ella no conoce todos los posibles resultados, porque les aseguro que si uno revisa los registros, es probable que aparezca algún octubre en que no llovió. Pero lo más frecuente, lo que tiene más frecuencia relativa es que en octubre llueve. ¿De acuerdo? No es que conoce todos los posibles resultados, sino que tiene una muestra. ¿De acuerdo? Una muestra de datos desde que ella nació y recuerda que sus cumpleaños siempre hay uno. Eso es similar al ejemplo del peso al nacimiento de más de 2.5. En estos casos, no conocemos los resultados posibles. Entonces, ¿cómo resolvimos el problema? Lo primero que hay que hacer es disponer de una muestra representativa de los valores de la variable de interés. De esa muestra, obtenemos la frecuencia relativa de los distintos valores. Suponemos que las condiciones no han cambiado desde que se calculó la frecuencia relativa. Y usamos las frecuencias relativas como probabilidad. ¿De acuerdo? Esa es la solución para calcular probabilidades cuando no conocemos todos los posibles resultados. Vean que aquí establecemos dos condiciones. Que la muestra sea representativa. Y segundo, que cuando vamos a usar las probabilidades o esas frecuencias relativas como probabilidades, que las condiciones son similares a las que había en el momento en que se obtuvo la muestra. Ahora, ¿cómo hago yo para obtener una muestra representativa? Bueno, hay un curso o varios cursos completos en el mundo que se llama, un tema que se llama muestreo, que tiene que ver con eso. Pero en general, para no aburrirlos y cansarlos, le doy dos tips. Para que una muestra sea representativa, o por lo menos para que la muestra tenga una probabilidad alta de ser representativa, hay que usar tamaños de muestra grandes
y seleccionar a los elementos de la población que van a participar en la muestra de forma aleatoria. Ok. Entonces, en resumen, tenemos dos métodos de calcular probabilidades. Una, si conocemos todos los posibles resultados, la probabilidad se calcula dividiendo el número de resultados de interés entre el número total de resultados. Si no conocemos todos los resultados posibles, ¿qué hacemos? Obtenemos una muestra representativa de los valores de la variable que nos interesa. Obtenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de esos valores en la muestra. Suponemos que vamos a usar esas frecuencias relativas en condiciones similares al momento en que se tomó la muestra. Es decir, que usamos las frecuencias relativas como probabilidad. Es decir, que ya resolvimos el problema cuando tenemos conocimiento de todos los posibles resultados y cuando no conocemos todos los posibles resultados. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, bien. Todo claro, Algunas, profe. dígame. Todo claro. Ok, me alegro. Bien. Algunas cosas para que las tengan presentes. La probabilidad de un resultado, de un evento, está entre 0 y 1. Es decir, si tienen una probabilidad negativa, hay un error. Si tienen una probabilidad superior a 1, hay un error. Es decir, la probabilidad tiene límite inferior 0, límite superior 1. La probabilidad 0 es que ese resultado no puede ocurrir. Y la probabilidad 1 es cuando ese resultado ocurre siempre. ¿De acuerdo? Ok. Si un evento, digamos, si el resultado de lanzar un dado que nos interesa es que tenga un número entre 1 y 6, cualquier número entre 1 y 6, vean que aquí estamos incluyendo todos los resultados posibles. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra alguno de los resultados posibles, ¿cuál es? Es 1. ¿De acuerdo? La probabilidad de que ocurra alguno de todos los resultados posibles es 1. Y la probabilidad de que ocurra un evento imposible es igual a 0. Es decir, si un evento no puede ocurrir, su probabilidad es 0. La suma de las probabilidades de todos los resultados posibles es igual a 1. Y la suma de eventos complementarios, un evento complementario es, a ver, si yo tengo un resultado de interés, todos los demás resultados que no son los resultados de interés serían los resultados complementarios. Si a mí me interesa la probabilidad que al lanzar un dado caiga el número 6, los otros números del 1 al 5 serían el resultado complementario. Entonces, la suma de un resultado de interés y su complemento, o los otros resultados complementarios, suman 1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos resumiendo.
La probabilidad es el grado de confianza que tenemos en que ocurra un determinado resultado. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos obtener o calcular la probabilidad? Pues relativamente sencillo. Si conocemos todos los posibles resultados, entonces la probabilidad se calcula dividiendo el número de resultados de interés entre el número total de resultados. Si no conocemos todos los posibles resultados, entonces lo que tenemos que hacer es tomar una muestra representativa de la variable de interés, estudiar los valores que toma esa variable en la muestra, obtener las frecuencias absolutas y relativas de los distintos valores, y las frecuencias relativas los podemos usar como probabilidades de los distintos valores. Eso implica suponer que cuando vamos a usar esas probabilidades, esas frecuencias relativas como probabilidades, las condiciones no han cambiado de forma significativa. Ok. Entonces vean que probabilidades lo vimos rápidamente en términos conceptuales. Ahora quisiera mencionar, aunque yo sé que ustedes lo verán en sus cursos de microbiología, su aplicación en algunos temas de salud. Por ejemplo, en el uso de pruebas diagnósticas, se usan las probabilidades. Vean que aquí tenemos, seguro que esta tabla de 2×2 la han ustedes visto muchas veces. Y aquí lo que tenemos es el resultado de una prueba y la presencia o ausencia de la enfermedad. Estos son los posibles resultados. A ver, nosotros podemos tener la enfermedad presente y si el resultado de una prueba es positivo, estando la enfermedad presente, quiere decir que la prueba es correcta. Es decir, que está presente la enfermedad y nos dio positivo, es un resultado correcto. A veces ocurre que la enfermedad está ausente, pero la prueba nos dice que está presente. Es decir, que eso es un falso positivo. ¿De acuerdo? Ahora, si la enfermedad está presente y el resultado de la prueba nos dice que no está presente, que es negativo, eso sería un falso negativo. Ahora, si la enfermedad no está presente y el resultado de la prueba es que no está presente, es que es negativo, eso nos daría un resultado correcto. ¿De acuerdo? Eso lo podemos representar. Aquí A, B, C y D sería la frecuencia absoluta de resultados correctos, de resultados positivos correctos. B sería la frecuencia absoluta de falsos positivos. C sería la frecuencia absoluta de falsos negativos. Y aquí tendríamos, digamos, la frecuencia de individuos que no tienen la enfermedad y que tienen resultado de la prueba negativa. ¿De acuerdo? Aquí sumo las frecuencias A y C. Aquí sumo las frecuencias absolutas B y D y así sucesivamente. Con estos datos tan simples, podemos calcular probabilidades. ¿De acuerdo? Y vean que las calculamos como frecuencias relativas. Entonces, hay algunos conceptos que ustedes los tienen más claro que yo, que es la sensibilidad de una prueba, por ejemplo.
¿Qué es la sensibilidad de una prueba? La capacidad de dar como positivos los casos realmente enfermos. Es decir, la sensibilidad es la proporción o el porcentaje de enfermos correctamente identificados. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. ¿Cómo se calcula? Y aquí es donde voy, como una frecuencia relativa. Los verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos y falsos negativos. Es decir, que son negativos, pero que los dimos positivos de forma equivocada. Es decir, que puedo calcular la sensibilidad como una probabilidad. ¿De acuerdo? Otro concepto en donde aplicamos la probabilidad es la especificidad de una prueba. Ustedes saben que la especificidad de una prueba es dar como negativo los casos realmente sanos. Es decir, estimar la proporción de sanos correctamente identificados. La especificidad es la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. Y es la misma cosa, es decir, se obtiene con base en probabilidades. A los verdaderos negativos se le quitan los verdaderos, o se dividen entre los verdaderos negativos más los negativos falsos. A ver, los que aparecen como negativos, digamos, mal diagnosticados. Es decir, que la especificidad se calcula con base a probabilidades también. Aquí intentan representar la sensibilidad de la especificidad. Vean que aquí tenemos, dentro de la media luna verde, 5 verdaderos positivos. Pero tenemos, aquí en el lado izquierdo, 4 y 3, 7 falsos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido los verdaderos positivos entre los que están positivos, ya sea porque lo son o porque son falsos negativos, eso me daría una sensibilidad del 42%. ¿De acuerdo? Y la especificidad, vean, ¿cuántos tengo verdaderos negativos? Tengo 3 y 4, 7. Y 10 y 3 falsos positivos, esto me daría 7 de 10, eso me daría una especificidad del 70%. ¿De acuerdo? Puras probabilidades. Y también podemos usar probabilidades para obtener valores predictivos de una prueba diagnóstica que lo que pretenden estimar es la probabilidad de que el usuario que tenga no una condición o enfermedad. Estimar qué proporción de positivos o negativos son realmente positivos verdaderos o negativos verdaderos. Volvemos a nuestra tablita de frecuencias. ¿De acuerdo? Estos serían los verdaderos positivos. Estos serían los verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿De acuerdo? Valor predictivo negativo de una prueba es un valor, es la probabilidad que el sujeto no tenga la enfermedad, dado que tiene un resultado negativo. Se calcula con base en frecuencias, para lo cual debemos disponer de una muestra representativa, etc.
Y de forma similar, valores predictivos de una prueba diagnóstica. Ahí tenemos un ejemplo. Estos son verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. A partir de esa información, se puede calcular la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿De acuerdo? Vean que entonces, a partir de este ejemplo, uno puede pensar en que a ustedes les debería interesar el tema de las probabilidades, dado que está muy relacionado con su área de trabajo. Ok, con esto terminé la primera parte de la clase. Vamos a parar la grabación y vamos a empezar con un tema que está relacionado con esto.